Hola a todos, qué lindo estar acá. Me presento, bueno, ya me presentaron, pero mi nombre es Tamara Merino y esta chiquitita de acá es mi bebé Ona de 40 días, que nos va a acompañar un ratito. Les quiero contar una pequeña historia. En el 2015 yo viví y viajé en una camper van por Australia y mientras íbamos cruzando el desierto Simpson se nos pincha la rueda de esta van, no se ve mucho lamentablemente la imagen. Se nos pincha la rueda y nos damos cuenta que estábamos en la mitad de un pueblo subterráneo llamado Coober Pedy. Y era un lugar muy fantasmagórico y bizarro, y yo amo ese tipo de lugares. Así que luego de arreglar la rueda de la van, me pongo a explorar, y en esta exploración me encuentro con un montículo de tierra que encima tenía una cruz y una puerta, y obviamente la abrí, como me imagino que la mayoría de ustedes lo hubiera hecho. Y abro esta puerta y bajo por una alfombra roja que estaba cubierta de piedritas. Y cuando llego abajo, me encuentro con una iglesia ortodoxa bajo tierra. Y no había nadie en ese minuto, pero estaba todo ordenado, estaba todo limpio, habían como 8 o 9 velitas prendidas y Jesús estaba tallado en la piedra. Entonces en ese minuto me doy cuenta que tiene que haber una comunidad activa viviendo en este pueblo. Y yo necesitaba conocer a estas personas. Necesitaba contar sus historias. Pero antes de mostrarles las imágenes y el proyecto completo, les quiero pedir a todos que por favor cierren los ojos unos segundos. Todos, muy bien. Ahora, imagínense que viven en una cueva. Miren a su alrededor. Observen el espacio. ¿Cómo se ven las personas que están con ustedes? ¿Qué están comiendo? Miren sus manos, sus pies. ¿Cómo se ve su ropa? ¿Cómo se sienten ustedes en este lugar? ¿Vivirían bajo tierra? Ahora les voy a pedir que abran los ojos y que se despojen de todos estos estereotipos que pasaron por su cabeza durante unos segundos. Porque los quiero invitar en un pequeño viaje donde les voy a mostrar mi proyecto de largo aliento llamado Underland, que documenta comunidades que viven bajo tierra y en casas cueva en diferentes partes del mundo. Cada una tiene su propia razón social, climática, religiosa, económica e incluso medioambiental por la cual decide vivir bajo tierra. Este es el primer lugar que llegué, Coober Pedy en Australia. Este es un pueblo ubicado a unos 850 kilómetros de la ciudad más cercana, Adelaida. Y cuando yo llegué a este lugar, no conocía a nadie. Y me costó 5 días encontrar a alguien. Y finalmente conozco a Gaby, que es la mujer de la foto. Es una inmigrante y minera alemana. Y con mi alemán un poco oxidado, soy descendiente alemán también, conecto inmediatamente con ella y ella me invita a vivir a su casa. Y en ese minuto que yo cruzo el umbral del desierto a su casa, me doy cuenta que esta era una casa común y corriente, con mesas, con cocina, con un comedor, con un living, y me enamoré. Y yo de hecho vivía, si ven a la izquierda de la foto, yo vivía en esa pequeña cuevita, y cada mañana cuando yo me despertaba, mi plumón estaba cubierto de piedrecitas que habían caído durante la noche. Y ahí yo me doy cuenta que este lugar está vivo, que está en constante movimiento. Yo cada vez que viajo, yo vivo o trato siempre de vivir con la gente que fotografío cuando me quedo mucho tiempo, porque para mí es muy importante contar la historia de manera honesta, de manera transversal, y viviendo con ellos realmente puedo lograr esta intimidad. Entonces, me empecé a dar cuenta que Coober Pedy realmente me estaba engañando con ser un lugar fantasmagórico. Porque claro, rompe con todos los esquemas sociales y culturales de un pueblo convencional, pero en realidad estos habitantes viven bajo tierra en estas casas subterráneas que se llaman dugouts y han estado viviendo así por más de 100 años. Esta fue la iglesia que les comentaba antes, pero no fue esa la foto que saqué. Y acá me doy cuenta que todos los eventos sociales, culturales, suceden bajo tierra. Hay iglesias bajo tierra, hay escuelas bajo tierra, hay restaurantes bajo tierra.
Y me empiezo a preguntar, bueno, ¿por qué será que esta gente vive bajo tierra? Entonces, principalmente es por el calor, que varía entre -2 grados y 50 grados Celsius. Entonces, el hecho de vivir bajo tierra les permite tener una temperatura constante de 23 grados durante todo el año, debido a la termomasa de la Tierra. Y acá hay unos 1.700 nacionalidades, de 45 nacionalidades diferentes. Entonces, todas estas personas son realmente inmigrantes, ¿cierto? Veteranos de guerra que después de la Segunda Guerra Mundial estaban tan acostumbrados a estar y a vivir en las trincheras en Francia que lo que más sentido les hizo fue empezar a excavar estas cuevas para vivir ahí. Entonces es como un poco volver a renacer, volver a rehacer su vida escondidos en la mitad del desierto, ¿no? Y ahí me doy cuenta que la gente de Coober Pedy vive bajo tierra, trabaja bajo tierra, y es por eso que se veía como un pueblo fantasmagórico, porque están constantemente en el subterráneo. Y ellos son mineros del ópalo. El ópalo tiene muchas variedades. Este es el ópalo arcoíris y es una de las piedras semipreciosas más valoradas del mundo. Puede valer entre $10 a $1.000.000. Y además Coober Pedy es una de las áreas mineras más grandes del mundo. Tiene 70 campos mineros. Entonces ellos tienen toda la parte de la minería a un lado, luego cruza la carretera del desierto y al otro lado están las casas, un poco para que no se empiecen a haber coalición o derrumbar, ¿cierto?, estas casas. Pero era maravilloso porque algunas personas empezaban a cavar y cavar más habitaciones dentro de su casa. Habían personas con 20 habitaciones porque empezaban a encontrar ópalo, entonces las empezaban a agrandar, incluso aunque era ilegal. Y bueno, lamentablemente esta vida subterránea ha ido decayendo drásticamente porque la minería no es como el oro o como otro mineral, ¿cierto? Ellos no saben dónde van a encontrar el ópalo. Además es súper peligroso porque ellos bajan 30 metros bajo tierra para encontrarlo. Entonces, mucho de esta vida realmente ha ido decayendo y la nueva generación se ha ido yendo a otros pueblos o a otras ciudades donde tienen la posibilidad de estudiar o de trabajar en otra cosa, como pasa en muchos lugares del mundo. Y cuando estaba allá, realmente me fascinó tanto esta manera de habitar el mundo y me causó tanta intriga que me puse a investigar. Y yo investigo muchísimo para cada uno de mis proyectos, me convierto como una experta. Y ahí me doy cuenta que esta manera de vivir en cuevas no era algo nuevo ni inusual, porque realmente las cuevas han sido el primer asentamiento del ser humano desde tiempos prehistóricos, ¿no? Si lo pensamos en el tiempo paleolítico, los seres humanos empezaban a habitar en las cuevas que ya habían, ¿cierto? Como protección al clima, a los animales, y luego en tiempos neolíticos empezaron a excavar en la tierra o en las montañas para crear sus cuevas. Y entonces creo un mapa, pongo los lugares en donde quiero ir y me voy a Andalucía, al sur de España, en donde las personas han estado viviendo por más de 500 años bajo tierra y hoy en día es el asentamiento de cuevas más grande del mundo, de Europa. Entonces, la construcción de estas cuevas en España comienza luego de la conquista de Granada por los Reyes Católicos. Ellos querían construir el Palacio de la Alhambra, que es uno de los palacios más importantes que hay en España, y trajeron consigo esclavos del norte de África. Y estos esclavos, por suerte, ya estaban acostumbrados a vivir bajo tierra de manera troglodita, porque obviamente ellos no pudieron quedarse durante la construcción dentro del Palacio Real. Entonces tuvieron que ir a buscar un hogar y lo más sensato para ellos fue empezar a construir cuevas en el valle aledaño al palacio. Y entonces comienza toda esta vida subterránea, ellos comienzan a habitar de esta manera, comienzan a quedarse ahí, comienzan a llegar personas de otros lugares de España e incluso los gitanos que tienen costumbres nómadas empiezan a habitar estas cuevas. E increíblemente el baile tradicional flamenco que todos conocemos nace en estas cuevas hace más de 500 años. Y hoy en día las zambras de flamenco, que son las cuevas donde ellos realizan sus bailes, siguen siendo utilizadas todas las noches para estos bailes tradicionales, no para el turismo, sino para ellos mismos. Entonces,
Si situamos un poco dónde nacieron todas estas cuevas, tenemos el Palacio de la Alhambra y luego tenemos este gran cerro del Sacromonte. La parte de arriba del Sacromonte está utilizado principalmente por ocupas, ¿cierto? O utilizado principalmente de manera ilegal. Entonces aquí hay una comunidad senegalesa bastante grande. Ellos utilizan las cuevas de manera ilegal y muchos de ellos lamentablemente no tienen agua potable, no tienen internet. Y la parte baja del Sacromonte está utilizada principalmente por españoles o descendientes gitanos que han habitado las cuevas desde los inicios. Y ellos sí pagan por el terreno o compran el terreno, sus casas son totalmente legales, tienen agua, internet, electricidad y una casa común y corriente como todos la conocemos. Y hay muchos pueblos, yo visité 6, 7 pueblos durante este proyecto, como por ejemplo este, que se llama Guadix. Esta es considerada la capital europea de las cuevas, porque contiene más de 2000 cuevas activas hoy en día, donde la gente vive bajo tierra. Y toda esta comunidad es realmente una comunidad súper orgullosa. Ellos no se sienten como que están viviendo de una manera diferente o algo negativo, sino que son súper orgullosos de su manera de habitar y prefieren realmente la paz, la tranquilidad de las cuevas, de las montañas, a la vida ajetreada en la ciudad. Y luego me voy a Estados Unidos, en Utah, donde me encuentro con una pequeña comunidad polígama y mormona que vive en esta enorme roca desde 1975. Todo esto parte porque Bob Foster, el hombre que está sirviendo ahí las sopas, espero que lo puedan ver, soñó que Dios le decía que tenía que ir al desierto y encontrar esta roca específica y crear un espacio seguro y remoto para su comunidad que creyera en el matrimonio plural, ellos son polígamos, recuerden, y que siguiera las bases fundamentalistas mormonas. Entonces, estas familias tienen muchas esposas y muchos hijos, ¿ya? Entonces, esta roca en forma de media luna se convierte como en el arca de Noé para ellos, ¿ya? Porque los va a proteger de cualquier desastre natural y ellos además creen que viene el apocalipsis. Entonces, acá están plenamente protegidos, la roca está un poco sobre el nivel del mar, entonces si llega algún diluvio, no se van a inundar, si llega una enorme tormenta, ellos van a quedar protegidos y esa es la razón de vivir en cuevas, ¿no? Y entonces, aquí tenemos algunos de los frontis de las 17 cuevas. Ellos excavan estas cuevas utilizando dinamita y luego le ponen un frontis desde 0 hasta 1 metro de profundidad como para crear una casa tradicional americana, ¿no? Entonces ahí tenemos todas las personalidades de las casas que me parecieron maravillosas. Y luego por dentro también las emplacan con paredes falsas, pero con paredes que se parecen a nuestras paredes, ¿cierto? Que estamos acostumbrados, y así ellos se sienten como que no están viviendo en una cueva. También tienen una cueva, que es donde yo me quedé viviendo con ellos, que está destinada a la religión, ¿cierto? A hacer las misas de los domingos, hacer también, sirve como de colegio, porque ellos hacen educación en casa. Y todo lo guía el líder de la comunidad, que es el hombre de la foto, que se llama Enoch. Y entonces yo ahí me doy cuenta que realmente esta pequeña comunidad es como el Edén para ellos, ¿no? Están protegidos del apocalipsis, tienen una temperatura constante dentro de su casa, es decir, tienen calefacción natural, tienen 23 grados siempre, tienen aire acondicionado natural, pero además de esto, tienen su propia huerta interior y exterior, es decir, tienen todos los árboles frutales, tienen una maravillosa huerta de vegetales, tienen un huerto que se llama un Willipili, que es un huerto que trabaja con la termomasa de la tierra también, y tienen una zona verde con animales, y sobre la roca, si se dieron cuenta, tienen sus propios paneles solares, entonces son 100% sustentables. Esa energía se va a las 17 casas, a las 17 cuevas, y tienen un pozo de agua de lluvia que también le provee a cada una de las casas. Y luego, finalmente, este año, y con mi gorda embarazada de 7 meses, me voy a crear una nueva comunidad. Me voy al sur de Túnez, en el norte de África, en donde el desierto es muy seco, muy desolado,
hace muchísimo calor y todo el naranjo cubre todos los valles del desierto, es maravilloso. Y acá me encuentro con una pequeña comunidad que son los descendientes de los bereberes, que viven acá en estas cuevas hace más de 2000 años. Y a diferencia de las cuevas que les mostré anteriormente, estas cuevas las crearon formando unas reales fosas que parecen unos cráteres lunares y luego excavan las habitaciones en forma horizontal. Entonces uno tiene que entrar por un patio central, esto es el cráter de 30 metros de profundidad y se entra a cada una de las cuevas. Visto desde el aire, ¿cierto? Parece realmente como una luna expandida, son como cráteres lunares. Y bueno, lamentablemente muchas de estas ya han sido, las personas se han movido a casas sobre tierra, pero esta todavía es una comunidad que nos encontramos buscando y buscando muchísimo y que no tuviera relación con el turismo, que realmente vivieran acá y dependieran de la agricultura, y encontramos este pequeño pueblito que se llama Ksar Ben Aissa, y donde todos viven en las cuevas 24/7. En esta fotografía pueden ver 3 generaciones de la familia Hamdi, y ellos viven en estas cuevas desde que sus descendientes bereberes bajaron desde esta montaña, y ahí si ven detrás de la cabeza del niño, ahí estaban las primeras cuevas de los bereberes que estaban escapando, ¿cierto? Entonces, cuando ellos escaparon, encontraron estas cuevas, empezaron a habitar acá, y luego, cuando terminó la persecución religiosa, ellos bajaron a la superficie y empezaron a construir estas cuevas como cráteres. Ya estaban acostumbrados, ya les proporcionaba, nuevamente, igual que en España, esta temperatura constante, ¿no? Entonces era la manera más inteligente de habitar en el desierto. Y todos estos descendientes, todas estas familias que viven acá, hoy en día viven de una manera muy cómoda, muy fresca, tienen agua potable, tienen electricidad, no viven de una manera primitiva. Y los jóvenes incluso se las han ingeniado para tener internet y no quedar obsoletos, ¿cierto?, de la modernidad. En una de las cuevas en la que les mostré antes, un chico de unos 15 años, agarró un cable de cobre y lo conectaba y lo sacó por la cueva y se consiguió una antena, yo no sé cómo, pero eso le proporcionaba internet si lo pegaba a su celular, arriba, el cable de cobre, de una manera maravillosa. Y así ellos realmente, súper ingeniosos, de no tener televisión, de no tener nada, ¿cierto?, se las ingeniaban para estar conectados, lo cual me pareció maravilloso. Y bueno, cada una de las habitaciones de estos cráteres tiene una función, y cada una es diferente y única en forma, en tamaño, incluso en color. Algunas sirven para los animales, grandes, pequeños, y los animales han vivido así desde tiempos prehistóricos. Desde que comenzaron las cuevas, los animales han habitado en conjunto con los humanos en estos cráteres. Hay otras que sirven para la cocina, otras las utilizan como bodega, como en esta imagen, que están guardando el aceite de oliva, los frutos secos y otro tipo de comida. Y luego, obviamente, están las habitaciones, las cuales las adornan de una manera maravillosa, súper tradicional, con telas de colores. Y los niños duermen en este pequeño espacio que hay ahí a la derecha. Esa es su pequeña cuevita. Y luego los padres duermen en estas camas hechas con 4 postes de madera. Y bueno, al igual que las otras cuevas, esta vida bajo tierra obviamente también está desapareciendo drásticamente en este lugar del mundo. Lamentablemente, el gobierno estatal está moviendo a todas las familias a viviendas en la superficie, porque quieren desaparecer como esta manera troglodita. Lo ven de una manera prejuiciosa, ¿cierto? Entonces ellos quieren desaparecer con esto y les están entregando, hace ya varios años, casas en la superficie a un precio bastante accesible para ellos, pero lo malo es que no tienen acceso al trabajo, no pueden tener agricultura, y ellos siempre por generaciones y generaciones han vivido de esta manera. Entonces quedaron en la mitad del desierto con una casa, claro, con agua, con luz, pero sin acceso a su vida. Entonces los jóvenes, obviamente, por este miedo han estado migrando a nuevas ciudades, a nuevos pueblos, e incluso muchos de ellos han cruzado el mar para buscar nuevas oportunidades en Italia. Entonces estas cuevas van a desaparecer en los próximos años. Y bueno,
Hoy en día hay 60 millones de personas que viven bajo tierra alrededor del mundo. Los primeros 3 capítulos ya se han publicado en National Geographic, los pueden ver ahí. Y gracias al apoyo de ellos y a la confianza, durante los próximos 3 años voy a visitar 11 nuevas comunidades para comprender la condición humana y la razón por la cual estas personas deciden vivir bajo tierra. Porque si algo aprendí es que todos habitamos el mundo de una manera diferente, pero de una forma u otra todos tenemos una fuerte conexión con el medio ambiente que nos rodea. Así que los dejo muy invitados también a mi exposición Underland, un viaje por la vida bajo tierra, que está precisamente ahora en Lomata Cultural y estará hasta el 3 de marzo. Espero que lo hayan disfrutado. Muchas gracias.